porque esos detallitos le pueden cambiar sus resultados. Así que van a estar chispa para este taller. ¿Ok? Vamos a estar viendo esta semana taller número 9 que corresponde a prueba de hipótesis. Lo que es el taller 9 y 10 van a ser pruebas de hipótesis. En esta parte A, que es el taller 9, vamos a comparar solamente muestras con la población o con el valor teórico. Entonces, en el próximo taller vamos a ver otras comparaciones que también podemos hacer, por ejemplo, de poblaciones independientes, poblaciones dependientes, eso lo vamos a ver en el otro taller. Entonces, aquí vamos a ver pruebas de hipótesis para comparar entonces muestras versus la población o su valor teórico. ¿Ok? ¿Qué es esto de una hipótesis? Bien, aquí en las hipótesis nosotros vamos a hacer suposiciones. Esas suposiciones pueden ser ciertas o falsas. Nosotros lo vamos a descubrir con los cálculos, las pruebas de hipótesis que vamos a realizar. Entonces, esas hipótesis son acerca de una o más poblaciones. Vamos a hacer suposiciones de una o más poblaciones y esas hipótesis eh, van a presentar, vamos a asumir que presentan unos datos de distribución normal, ¿ok? Vamos a asumir, así sea que no tenga una distribución normal, nosotros vamos a asumir que van a tenerla para hacer nuestra prueba de hipótesis, ¿ok? También asumiremos que esos datos que nos está proporcionando el problema van a ser elegidos aleatoriamente, ¿ok? Bien, entonces la prueba de hipótesis lleva 7 pasos. Se las voy a explicar una a una ahorita, pero que presten mucha atención porque eso es lo que van a aplicar entonces en cada problema que vamos a ver en la práctica y en la tarea. Bien, ok. El primer paso para las pruebas de hipótesis que vamos a realizar es formular la hipótesis. Entonces, en la formulación de la hipótesis vamos a tener siempre dos hipótesis. Está la hipótesis nula que nos va a decir que no hay diferencias, que son iguales, ¿ok? Y la hipótesis asociada o hipótesis alterna, ¿sí? Entonces, en la hipótesis nula la representamos como HO y ella siempre va a ser el promedio de la muestra siempre va a ser igual al valor teórico o promedio de la población, ¿sí? Ella siempre va a ser igual, nos va a indicar que hay similitud. En la hipótesis alterna, entonces, podemos encontrar que son diferentes X y mu, o podemos encontrar que X es mayor que mu. También puede ser que X sea menor que mu. Todo esto va a depender de lo que me pide el enunciado. Esas son las tres hipótesis alternas que yo puedo tener. Pero ¿cómo sé cuál voy a utilizar? Pues el enunciado me lo tiene que decir. ¿Sí? Entonces, en la primera, donde dice X es diferente de mu, ¿sí? Aquí vamos a ver entonces que es una prueba de hipótesis bilateral. ¿Por qué? Porque yo al decir que es diferente de mu, puede ser tanto mayor o puede ser un valor menor, ¿sí? Entonces va a ser bilateral. Mientras que en estas dos, cuando decimos que X es mayor que mu o X es menor de mu, en estas dos hipótesis, cualquiera de esas dos, vamos a estar trabajando en una prueba de hipótesis unilateral. ¿Por qué unilateral?
porque solo estamos viendo de un solo lado en la curva de distribución normal. Si me dicen X es mayor de mu, entonces solamente estoy viendo hacia la derecha, ¿sí? Si me dicen que X es menor de mu, solamente estoy viendo hacia la izquierda. Entonces, por eso son unilaterales. Solo veo un lado. Bien, hasta ahí. ¿Vamos bien claros? Sí, Profe, profe. profe, una Ajá, pregunta. Entonces son dos para bilateral y dos para unilateral. unilateral hay dos, ¿sí? Dos hipótesis alternas. Puede ser X mayor de mu o X menor de mu. Para bilateral solamente es X diferente de mu, porque si me dicen que es diferente, puede ser tanto un valor mayor como un valor menor. Sí, ahora sí lo vieron. Sí. Ok, vamos para el segundo paso. Luego de que ya formulé mi hipótesis, entonces en el paso 2 yo voy a escoger mi nivel de significancia. Usualmente en el enunciado del problema me da el nivel de significancia, pero si no me lo da, entonces yo tengo que escoger con qué nivel de significancia voy a trabajar. ¿Ok? Ya ustedes saben cuál es el nivel de significancia, el alfa. Usualmente se trabaja, puede ser 1%, 5%, el 10%. Después de que ya yo elegí mi nivel de significancia, entonces pasamos al paso número 3, que es identificar la variable estadística. ¿Okay? Está la variable de z y está la variable de t. Esas son las dos. ¿Y cómo las vamos a elegir? ¿Cómo sé cuál de las dos voy a utilizar? Bien, nos vamos a dirigir aquí. Para la variable de z, la vamos a utilizar cuando se conocen los parámetros poblacionales, en este caso mu y sigma o sigma al cuadrado. Y aplica para tanto muestras grandes como pequeñas. ¿Ok? Si no conozco la varianza poblacional, pero es una muestra grande, entonces igualmente vamos a utilizar la variable de z. ¿Sí? Entonces la variable z la vamos a utilizar cuando conozco los parámetros poblacionales, ojo, cuando son parámetros poblacionales, es decir, mu y sigma o sigma al cuadrado, y son muestras grandes o pequeñas. También funciona para muestras grandes cuando no conozco la varianza poblacional, es decir, sigma o sigma al cuadrado. Entonces, la variable de t la vamos a utilizar solamente cuando no conocemos entonces la varianza poblacional y es una muestra pequeña. Es decir, cuando no conozco cuando no conozco sigma o sigma cuadrado y es una muestra pequeña, ¿sí? Cuando no conozco varianza poblacional y es una muestra pequeña. Entonces ahí están las dos variables estadísticas que pueden utilizar, z o t. Entonces ya saben que la variable de t la utilizamos solo con muestras pequeñas que no se conocen su varianza poblacional. Bien, luego de identificado cuál variable voy a utilizar, entonces tengo que sacar mi valor crítico, ¿sí? Supongamos que elegí utilizar la variable de z, entonces tengo que sacar mi z crítico dependiendo del alfa que yo haya escogido. Z alfa en caso de que sea una prueba de hipótesis unilateral.
y voy a sacar, si es bilateral, entonces saco Z alfa medio. ¿Ok? A ver, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bien, Profesora, y cuando el enunciado dice que puede ser mayor o menor, ahí es donde uno se da cuenta que es bilateral. exacto. El enunciado te va a decir si es mayor, si es menor o si es distinto. Entonces tú te das cuenta si es unilateral o bilateral. Entonces cuando es unilateral vas a sacar tu valor crítico de Z alfa y si es bilateral entonces sacas Z alfa medio. Gracias, profe. Ok, entonces proseguimos. Luego de que ya identifiqué mi variable estadística y calculé mi Z crítico o T crítico, entonces vamos a calcular el valor calculado, ya sea Z o T, Z calculada o T calculada. ¿Con qué ecuación lo calculo? Ok, las que les acabo de mostrar aquí. Aquí tienen las dos ecuaciones para calcular Z calculado y T calculado. ¿Ok? Tienen ahí las dos ecuaciones después de que ya yo calculé. Después de que ya obtuve mi valor calculado, entonces, ¿qué sigue? En el paso número 5 voy a tomar una decisión estadística. Aquí la decisión va a ser aceptar o rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? Si yo tengo, ¿cómo sé si voy a rechazar o aceptar la hipótesis nula? Ok, si mi valor crítico, ya sea Z o sea T, dependiendo de la variable que estén utilizando. Si el valor crítico es mayor que el valor calculado, ¿sí? Entonces aquí yo voy a aceptar la hipótesis nula, ¿sí? Acepto la hipótesis nula. Si mi valor crítico es menor que el valor calculado, entonces voy a rechazar esa hipótesis nula, ¿sí? La rechazo. Si yo rechazo la hipótesis nula, eso quiere decir que estoy aceptando la hipótesis alterna. ¿Ok? Aquí en la decisión estadística voy a aceptar o rechazar la hipótesis nula. Y si yo la rechazo, se da por entendido que estoy aceptando la hipótesis alterna. ¿Sí? A ver, hasta aquí, pregunta. No hay preguntas. Ok, entonces, luego que ya yo tomé una decisión estadística, ya sea aceptar o rechazar la hipótesis nula, entonces voy a redactar mi conclusión. La conclusión va a depender de lo que me está pidiendo el enunciado. ¿Sí? Siempre me tengo que referir a la pregunta que me hacen en el enunciado. Esto es bastante teórico, ahorita lo vemos entonces con un problema para que lo asimilen mejor. Bien, luego de que ya yo redacté mi conclusión, el último paso, el paso 7, va a ser calcular el valor de P, o sea, valor de probabilidad o grado de significación. Entonces, ¿qué probabilidad voy a calcular aquí? Ok, voy a calcular la probabilidad de obtener un valor crítico mayor que el valor calculado. Ok, que la variable estadística tenga un mayor valor que la variable calculada. Ok, es decir, voy a buscar una probabilidad tal que Z crítico sea mayor que el Z calculado.
En este taller ustedes tienen que recordar varios temas de talleres pasados porque los van a aplicar aquí, ¿sí? Entonces, esto es básicamente el tema del taller de probabilidades. Ustedes van a entonces calcular la probabilidad de que z sea mayor que el z calculado. A ver, ya terminamos de ver los 7 pasos de la prueba de hipótesis. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, vamos a ver algunas notas importantes que recordar para estas pruebas de hipótesis. Primero, saber que siempre van a haber dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alterna, ¿ok? Aquí estamos comparando entonces muestras versus la población o el valor teórico. Tenemos que recordar en el enunciado, dependiendo de lo que nos den, vamos a redactar nuestra hipótesis alterna. Y esa hipótesis alterna puede ser tanto bilateral como unilateral, ¿ok? Dependiendo de lo que se nos pide en el enunciado. Entonces tenemos dos variables estadísticas, está z y t, dependiendo de los datos que me dan. Voy a determinar si voy a usar la variable de z o la variable de t. ¿Ok? Entonces, para la variable de t, la utilizo cuando no conozco la varianza poblacional y es una muestra pequeña. ¿Sí? Son entonces pequeñas notas que recordar importantes para aplicar entonces la prueba de hipótesis. Bien, vamos a empezar aquí con la práctica para que ustedes vean ahora sí de lleno cómo aplicar esos 7 pasos. Iranis Arias, por favor nos lee el primer problema de la práctica, la parte A. Un investigador interesado en obtener una estimación del nivel promedio de alguna enzima en cierta población humana toma una muestra de 10 individuos, determina el nivel de la enzima en cada uno y calcule la media muestral, que es 22. Supóngase que se sabe además que la variable de interés presenta una distribución aproximadamente normal con una varianza de 45. Supóngase que está planteando la siguiente pregunta. Puede concluirse que la concentración media de la enzima en esta población es distinta de 25 con una confianza de 90. Muy bien. Okay, entonces vamos a identificar cuáles son los datos que me está dando el problema. A ver, ¿qué me da el problema? Luz Vargas. A ver, ¿qué datos identificas en el enunciado? A ver, ¿qué datos nos da ese enunciado? Sí, se escucha bastante bajito.
Ajá, bueno, la toma de la muestra de 10 individuos. A los 10 individuos, que es mi muestra. Ajá. Ajá, la toma de la muestra de los 10 individuos. La varianza de 45. Ajá. Importante saber, ¿esta varianza es de la población o es de la muestra? Dice, supóngase que se sabe además que la variable de interés presenta una distribución aproximadamente normal con una varianza de 45. ¿Esa varianza es de la población o de la muestra? Clarisa Cañizales. A ver, ¿esta varianza es de la población o de la muestra? Creo que de la población, profe. Exacto, de la población. No me indican que es de la muestra. Dicen que además se sabe, ¿sí? Entonces es de la población. Bien, a ver, ¿qué otros datos nos da? ¿Qué más tenemos en este enunciado? El promedio de la El muestra. promedio de la muestra, ajá, 22. ¿Qué más? De confianza. El nivel de confianza, 90%. Ajá. ¿Qué más? Falta un dato. ¿Qué es eso? ¿Qué es este 25 que me dan aquí? Dice, concentración media de la enzima en esta población. Entonces es el promedio de la población o valor real, como lo quieran llamar. Entonces ya tenemos aquí los datos que me da el enunciado. Vamos a pasar aquí al Excel para trabajar con las ecuaciones. Ok. Dijimos entonces que teníamos el tamaño de la muestra, que eran 10, el promedio de mi muestra, la varianza de la población y el valor real o promedio poblacional. Entonces, lo primero que vamos a hacer, aquí le dejé los 7 pasos para que se guíen, que el primer paso va a ser la hipótesis. Vamos a redactar entonces. Recuerden que siempre va a haber dos hipótesis, la nula y la alterna. Entonces vamos a empezar con la hipótesis nula. La representamos como HO. Aquí siempre vamos a
indicar que hay similitud en la hipótesis nula. Entonces, sería X igual a mu, en este caso, ¿cuál es el valor de mi mu? Mi valor real, 25, ¿sí? Que fue lo que me dio el enunciado. Entonces, ahora me voy a la hipótesis alterna, que la denotamos como H1, ¿ok? Aquí, ¿qué voy a colocar? ¿Cuál de las tres opciones que yo les había indicado? ¿Cuáles pueden ser? Diferente de 25, mayor de 25 o menor. Diferente, profe. Ajá, muy bien. ¿Por qué diferente? Aquí recuerden que la hipótesis alterna siempre lo vamos a hacer en base a la pregunta del enunciado. Y la pregunta me dice, ¿puede concluirse que la concentración de la media de esta enzima en esta población es distinta de 25? Ahí el enunciado me lo dice. Si es distinta de 25, entonces nuestra hipótesis alterna va a ser X es diferente de mu. En este caso, 25, diferente de 25. ¿Ok? Bien, el siguiente paso es elegir el nivel de significancia. ¿Cuál sería mi alfa? ¿Cuál sería el valor de alfa si tengo un nivel de confianza al 90%? Emily Trujillo, ¿cuál sería nuestro alfa? ¿10%, profe? Muy bien, Mabel, 10% o 0,1. Sí, ya tengo mi nivel de significancia. El tercer paso es escoger cuál variable estadística voy a utilizar y calcular el valor crítico. En este caso, vamos a usar la variable de z o la variable de t. ¿Cuál creen que vamos a utilizar? La de Z. Muy bien, Clarisa. ¿Por qué la de z? Porque tenemos la varianza, tenemos una muestra, bueno, en este caso la muestra es pequeña, y también tenemos lo que es el promedio. Muy bien, muy bien. Entonces, aquí tenemos la varianza poblacional. Eso es muy importante. Entonces, al tener la varianza poblacional, tenemos mu y también tenemos una muestra pequeña. Entonces, todas esas características aplican para la variable de z, ¿ok? Entonces, vamos a calcular nuestro z crítico. Profesora, cuando no me Ajá. especifican si la varianza es de la muestra, yo asumo que es de la población. Sí, es de la población. Porque aquí te están hablando, mire, vamos a leer nuevamente el enunciado. Dice, un investigador interesado en obtener una estimación del nivel promedio de alguna enzima en cierta población humana toma una muestra de 10 individuos y determina el nivel de enzima en cada uno.
Ok, regresamos aquí. El Zoom siempre nos saca cuando estamos más inspirados. Bien, entonces Maverick, decíamos aquí que el investigador estaba tomando una muestra de 10 individuos, ¿sí? Él determinó el nivel de enzima en cada uno y calculó la media muestral. Le dio 22. Entonces, hasta ahí, eso fue lo que hizo en su experimento, ¿sí? De la muestra. Luego te dice, supóngase que se sabe además que la variable de interés presenta una distribución aproximadamente normal con una varianza de 45. No te están diciendo que es de la muestra, te están diciendo que se sabe además, es decir, que eso proviene de un valor de la población. Entonces esa va a ser nuestra varianza de la población. Y si hubiera sido la muestra, ¿cómo sería? Ahí hubieran dicho que en cada calcula la media muestral de 22 con una varianza de 45. Exacto, Ah, exactamente, exactamente. listo, profe, muchas gracias. Ok, bien. Entonces, cuando ya determinamos cuál variable vamos a usar, ¿sí? Sabemos que nos están dando varianza de la población, nos están dando mu, que es la media de la población, y es una muestra pequeña. Todas las características aplicables para la variable de z. Entonces vamos a utilizar la variable de z. Ahora nos toca calcular su valor crítico. Entonces, ¿cuál sería el z para un alfa de 0,1 o 10% bilateral? Se me olvidó mencionarle. Aquí, si vemos la hipótesis alterna, estamos haciendo entonces una prueba de hipótesis bilateral. ¿Por qué bilateral? Porque es distinta de 25. Entonces, cuando decimos que es distinta de 25, puede ser tanto mayor o un valor menor, ¿sí? De 25. Entonces, por tanto, es bilateral. Entonces, aquí va a ser Z para alfa medio, ¿sí? Nuestro alfa medio. ¿Cuánto sería Z para alfa medio del 10%? Y ustedes lo han calculado, muchachos. Hemos utilizado Z con un 10% de significancia. ¿Cuál sería nuestro valor crítico? A ver, Angie Montilla, ¿cuál sería el valor crítico para un alfa al 10%? Exactamente, 1,645. Ajá. Entonces, ojo con este valor crítico. Si nosotros tuviésemos una hipótesis que fuera unilateral menor de 25, como el signo me está indicando que es menor de 25, mi valor crítico de z, ya sea z o t, cualquiera de las dos variables, debe llevar un signo negativo, ¿ok? Si fuese unilateral. El problema en el enunciado no me lo indican, pero como yo sé que en mi prueba de hipótesis, en la hipótesis alterna me dice que es menor de 25, entonces inmediatamente sé que tengo que ponerle un signo negativo
adelante de mi valor crítico. ¿Ok? En caso que sea x mayor de 25, entonces no le voy a colocar ningún signo negativo porque se da por entendido que es positivo y no lleva el signo, entonces se omite, ¿sí? Cuando es bilateral, como pueden ser tanto un número menor como mayor, entonces lo dejamos en positivo. ¿Sí? Hasta aquí, ¿preguntas? No hay pregunta. Vamos al siguiente paso. Luego de que ya yo tengo mi valor crítico, vamos a sacar nuestro valor calculado usando la ecuación. Entonces aquí tenemos la ecuación. Y para z calculado me dice que es x menos mu entre sigma entre raíz de n. Entonces, vamos aquí, empezamos. Sería mi z calculado es igual. ¿Cuál sería mi x en este caso? O el promedio de la muestra. 22, exacto. Menos el mu que dijimos que era 25 entre, entonces, sigma. ¿Cuánto sería el valor de sigma? Estamos aquí en el denominador. ¿Cuánto sería el valor de sigma? 45, profe. Ajá, Nairobi. Mira, dice la varianza de 45. Pero la varianza es sigma al cuadrado. Si te están dando sigma al cuadrado, que es 45, ¿cómo hago para sacar sigma solito? Saca la raíz de 45. Exacto, sacamos la raíz de 45, saco raíz a ambos lados, y entonces este 2 con este 2 se van y me queda sigma solito. Entonces, ¿cuánto sería raíz de 45? 6,70, profesora, 71. Ok, 6,71. 6,71. ¿Sí? Ahora raíz de n. ¿Cuál es nuestra n? Nuestra muestra de 10 10. individuos. 10. Exacto. ¿Sí? Nuestra muestra de 10 individuos. Entonces, ¿cuánto me da esta operación matemática? ¿Cuánto les dio? Menos 1,41. Menos 1,41. Vamos a utilizar las cuatro cifras significativas, que es lo que nos da la tabla de Z. ¿Qué sigue después del 1? 3. 3. Ok, sería 1,413. ¿Sí? Entonces ya tenemos nuestro valor calculado. El paso que sigue, Si sigue Dime. 1,41,3 y 8, ¿lo dejamos en 41,3 o redondeamos el 3 por el 4, ya que sigue un 8 sí, después del 3? sí, lo redondeamos. Entonces queda en 1,414. Ok. Listo, profe. Ok. Entonces ahora nos toca el siguiente paso, que es la decisión estadística. Aquí vamos a elegir si rechazamos o aceptamos la hipótesis nula dependiendo de
la comparación de mi valor crítico con el valor calculado. Entonces, en este caso, mi valor crítico es mayor o menor que el calculado. Es mayor. Mayor. Ajá, es mayor. Entonces, ¿acepto o rechazo la hipótesis nula? Acepto. Se acepta. Se acepta, muy bien. ¿Sí? Entonces aquí ustedes redactan en respuesta completa. Se acepta la hipótesis nula. Ay. Se acepta la hipótesis nula porque el valor crítico es mayor que el valor calculado. ¿Sí? Bien. Entonces, luego de que ya yo redacté mi decisión estadística, me voy a la conclusión. La conclusión me tengo que fijar lo que me está preguntando en el enunciado para poder redactar mi conclusión. Entonces, me están preguntando, dice, ¿se puede concluir que la concentración media de la enzima en esta población es distinta de 25? Entonces, como yo acepté la hipótesis nula, entonces vamos a decir que es igual de 25. O podemos decir en la conclusión que no es distinta de 25. ¿Sí? Como lo deseen redactar. Ustedes entonces acá en la conclusión escriben en respuesta completa la conclusión, la concentración media de la enzima en esta población la concentración media de esta enzima en esta población es igual a 25. O pueden redactar no es distinta de 25, es similar a 25. ¿Sí? Como lo deseen redactar usted aquí en respuesta completa, que se dé a entender que es igual de 25 o diferente o que no es distinta de 25. ¿Sí? Siempre redactar la conclusión entonces en base a lo que me piden, lo que me preguntan en el problema. Bien, nos falta el último paso, que es calcular el valor de P o la probabilidad. ¿Sí? Entonces, aquí necesitamos calcular la probabilidad tal que Z sea mayor que Z calculado, es decir, el valor crítico sea mayor que el valor calculado. Entonces, reemplazando aquí Z calculado es menos 1,414. ¿Ok? A ver, entonces nos dirigimos, a ver, antes de dirigirnos a la tabla, ese dato lo puede encontrar directamente en la tabla. No, profe. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? 1 menos el positivo de ese. 1 menos Ajá, tengo que restar de 1. Entonces, ahora sí me dirijo a la tabla a buscar mi valor para 1,414. Entonces, para este taller necesitamos tener la tabla de Z, la tabla de T y su calculadora a mano, ¿ok? Entonces, aquí en la tabla de Z vamos a ubicar el 1,41. ¿Ok? Entonces mi valor que voy a utilizar es 0,9207. 0,9207. Entonces ese es el que voy a reemplazar acá para mi probabilidad. Sería 0,9207.
Bien, entonces, ¿cuánto me da la resta de 1 menos 0,9207? 0,0793. 0793. Ok, entonces, mire, como dijimos en la hipótesis alterna, que es una prueba de hipótesis bilateral, siempre que sea bilateral, entonces aquí mi valor de P lo tengo que multiplicar por 2, ¿sí? En caso que fuese unilateral, no necesito multiplicarlo por 2, se queda así, en 0,0793. Como es bilateral, entonces lo voy a multiplicar por 2. ¿Cuánto me daría este resultado? 0,1586. 0,1586. Ok. Bien, entonces aquí ustedes van a redactar, eso es aproximadamente 15%, más del 15%. Ok, ustedes van a redactar aquí en respuesta completa entonces que la probabilidad de que la concentración media de la enzima en esta muestra que sea estadísticamente igual a lo especificado es mayor del 15% o aproximadamente 15%. ¿Sí? Entonces eso lo redactan aquí en respuesta completa, que la probabilidad de que esa concentración media de la enzima en esa muestra sea estadísticamente igual a lo especificado es mayor del 15%. ¿Sí? A ver, hasta aquí preguntas. Ya hemos aplicado entonces los 7 pasos de la prueba de hipótesis. Profesora, cuando dice que la enzima sea igual de lo especificado, se refiere a 25. No, aquí estamos buscando la probabilidad de que Z crítico sea mayor de Z calculado. Quiere decir de que Z, este valor, ¿sí? Sea igual a este, igual o mayor a este. Porque si es igual o mayor, entonces podemos aceptar la hipótesis nula. Entonces aquí eso es lo que te pregunta. Calcular la probabilidad de que este valor sea mayor que este. Entonces tenemos que hay una probabilidad mayor del 15%. ¿Sí? Entonces eso es lo que redactan aquí. De que esa concentración de la enzima tiene una posibilidad, la probabilidad de que sea estadísticamente igual a esto que se especifica, o sea, de que Z sea mayor que Z calculado, mayor del 15%. Gracias, profe, ya entendí. Ok. A ver, datos importantes a recordar. Siempre vamos a tener dos hipótesis, ¿sí? La nula y la alterna. La alterna va a depender de lo que me pide el enunciado, ¿sí? El nivel de significancia, si no me lo da el enunciado, tengo que escoger en qué nivel de significancia quiero trabajar. Mi valor crítico, tengo que saber si la prueba es unilateral o bilateral. Entonces, con ello puedo calcular mi valor crítico.
ya sea la variable z o la variable de t. Recuerden que si es unilateral y la hipótesis alterna diga menor que tal valor, tengo que colocarle un negativo delante del valor crítico, aunque no me lo diga el enunciado. ¿Sí? Entonces, sacamos z calculado. En la decisión estadística aceptamos o rechazamos la hipótesis dependiendo si el valor crítico es mayor o menor que el valor calculado. Redactamos entonces nuestra conclusión en base a lo que nos está pidiendo el enunciado y el cálculo de la probabilidad, ¿sí? Entonces aquí en el cálculo de la probabilidad, recordar, si es una prueba bilateral, multiplico por 2. Si es unilateral, no necesito multiplicar por 2. Se queda así. Bien, entonces vamos a la parte B de este problema. Jason Alveo. A ver, por favor nos lee la parte B. Utilizando el mismo ejemplo anterior, supóngase que los investigadores se preguntarán lo siguiente: ¿se puede concluir que la media de la población es menor de 25? Ok, entonces nos están pidiendo utilizar los mismos datos anteriores, pero ahora la pregunta cambia. En el enunciado anterior nos preguntaban si era distinto de 25. Aquí me están preguntando que si la media de la población es menor de 25. Entonces vamos a ver qué puede cambiar en la hipótesis con solo cambiar la pregunta del enunciado. Bien, entonces vamos a empezar con el paso número 1. La hipótesis nula, ¿sí? Aquí siempre va a ser igual a mu, en este caso 25, ¿sí? Ahora vamos a la hipótesis alterna. Entonces aquí, ¿qué vamos a redactar? ¿Qué va en mi hipótesis alterna? A ver, Oscar López. ¿Qué redactamos en la hipótesis alterna? Menor a 25. Menor a 25. Sí, muy bien, Iranis. Mi nivel de significancia, ¿cuál sería? Sigue siendo el mismo porque me piden utilizar los datos anteriores. Entonces, el 10% o 0,10. Ajá. Ahora el valor crítico. ¿Cuál sería mi valor crítico? ¿Seguimos usando la variable de z o la variable de t? A ver, Ana Solís. ¿Usamos la variable de z o la variable de t? Z, profe. Ajá, la variable de z porque mis valores no han cambiado, son los mismos. Tengo la varianza de la población y tengo una muestra pequeña y mu también lo tengo. Entonces, ¿cuál sería mi valor crítico para z? Ojo, en este caso tengo una hipótesis, una prueba de hipótesis unilateral. Entonces ya no voy a sacar z alfa medio, sino ahora va a ser z alfa.
¿Cuál va a ser mi valor crítico? Profe, 0,95. 0,95. ¿Cómo obtuviste ese valor, Elliot? Bueno, me fijé en los cálculos que había hecho ya. Como usted dijo que ya no era Z alfa medio. Ajá. Entonces me fui un poco más atrás y el valor que sale ahí es, después del 0,05 menos 1 sale 0,95. Ok, miren. ¿Recuerdan cómo calculamos los valores de Z para cada uno de los diferentes niveles de significancia? Nosotros decíamos que la Z como es alfa, sería 0,10, ¿sí? Entonces, al ser un número tan pequeño, no lo puedo encontrar en la tabla de Z. ¿Qué hacemos? Le restamos de 1. Entonces quedaría 1 menos 0,10. ¿Cuánto es eso? Me queda 0,90 o 0,9 como lo deseen ver. ¿Sí? Entonces ese valor de probabilidad lo tengo que buscar en mi tabla de Z. Vamos para la tabla de Z. Aquí. Entonces voy a ubicar el 0,90. Está entre estos dos. ¿Ok? Entonces, mi valor sería 1,28. ¿Ok? 1,28. Mi valor para Z con un alfa de 10% unilateral. ¿Sí? ¿Lo vieron todos? Profe, ¿qué pasa si hubiéramos escogido 1,29? También puede ser 1,29, el valor más cercano. La verdad, para ver, déjenme verificar. Está entre ambos datos, así que pueden escoger 1,28 y 1,29. Sí. Entonces, de esa manera fue que habíamos calculado los valores de Z para cada uno de los niveles de significancia. Solamente que antes calculábamos era Z para alfa medio, porque se trabajaba, por ejemplo, en intervalo de confianza con un Z alfa medio. ¿Qué más trabajamos con Z alfa medio? Ajá, y en los cálculos de probabilidad, ¿sí? Pero ahora estamos viendo entonces que es unilateral. Ahora es Z alfa, ¿ok? Bien, entonces ya tenemos el valor crítico. Ahora vamos a pasar al valor calculado. Como mis datos no han cambiado, son los mismos, mi Z calculada tampoco va a cambiar, ¿sí? Entonces copio acá y pego. Lo que es X, mu, sigma, el valor de n siguen siendo los mismos, entonces mi valor calculado sigue siendo igual.
Entonces, ¿vieron qué fue lo que cambió aquí? Cambió mi hipótesis alterna, cambió mi valor crítico. Y ahora vamos a ver si la decisión estadística cambia o no. En este caso, mi valor crítico es mayor o menor que el valor calculado. Oh, se me olvidaba algo aquí, un detalle importante. Recuerden que cuando tenemos una hipótesis donde me indican que es menor que el valor crítico, inmediatamente lleva un signo negativo, aunque el enunciado no me lo diga. Entonces, ahora sí, mi valor crítico es mayor o menor que el valor calculado. Menor. Ajá, es menor. Entonces, ¿qué decisión vamos a tomar? ¿Se rechaza o se acepta la hipótesis nula? Se rechaza la hipótesis nulo y se acepta la hipótesis alterna. Muy bien, entonces aquí ustedes redactan en respuesta completa, se rechaza la hipótesis nula porque el valor crítico es menor que el valor calculado, por ende, aceptamos entonces la hipótesis alterna. ¿Sí? Ok, entonces ya tenemos la decisión tomada. Se rechazó la hipótesis nula. Ahora, ¿qué vamos a redactar en la conclusión? Recuerden que la conclusión siempre vamos a enfocarnos en la pregunta del enunciado. La pregunta del enunciado me dice, ¿se puede concluir que la media de la población es menor de 25? Y como yo rechacé esta hipótesis nula, quiere decir que estoy aceptando la hipótesis alterna donde me dice que sí, es menor de 25. Entonces acá en la conclusión vamos a concluir. La concentración media de esta enzima en la población es menor de 25, efectivamente. ¿Sí? Entonces, como conclusión, la concentración media de la enzima en esta población es menor de 25. Ahora vamos a calcular nuestra probabilidad, el valor de P. Ok, entonces la probabilidad de que Z sea mayor que Z calculado va a ser igual menos que Z sea mayor de menos 1,414. Esto ya habíamos dicho que era 1 menos 0,9207. ¿Sí? Es lo mismo que está arriba. No he cambiado nada. 1 menos 0,9207. Hasta aquí no hemos cambiado nada. Nuestro resultado era 0,0793. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá arriba, en la parte A, nosotros multiplicamos la proporción por 2 porque era una prueba bilateral. Entonces, acá en la parte B, como es una prueba unilateral, entonces no lo voy a multiplicar por 2, se queda con esta respuesta. ¿Sí? Entonces aquí ustedes redactan en forma de respuesta completa que es la probabilidad de la menor de 10%. Que la probabilidad de que la concentración media de esta enzima en la muestra sea estadísticamente
igual a lo especificado, o sea, que Z sea menor que Z calculado, es menor del 10%. ¿Sí? Entonces, la probabilidad va a ser menor del 10%. Bien, preguntas hasta aquí. Vieron que solo con cambiar la pregunta en el enunciado cambió prácticamente casi todo el problema. Cambió la hipótesis alterna, nuestro valor crítico, también la decisión estadística, cambió la conclusión y mi valor de P. Entonces, mucho cuidado con cada uno de los enunciados que ustedes van leyendo. Fíjense bien lo que les preguntan para que puedan entonces así responder correctamente, desarrollar cada uno de los pasos. Entonces, si no hay preguntas, entonces vamos a pasar al siguiente problema. A ver. Yariel Ispiti, favor nos lee el problema número 2. Sí, profesora. Muestra a partir de una población con distribución normal, varianza de población desconocida. A. Varios investigadores determinaron concentraciones de amilasa en suero de una muestra aleatoria de 15 personas, aparentemente sanas. Se obtuvo una medida de 96 sobre 100 mililitros con una desviación estándar de 35 sobre 100 mililitros. Desean saber si pueden concluir que la media de la población de la cual provino la muestra de determinaciones de amilasa en suero es distinta de 110 sobre 100 mililitros con una confianza de 95%. Muy bien. Entonces vamos a identificar qué datos me da el problema. A ver. El tamaño de la muestra. Ajá. El tamaño de la muestra, que son 15 personas. El promedio también. La media. ¿Promedio de qué? ¿De la muestra o de la población? De la población sería. El de la población, este que está aquí, o mu, valor verdadero. Ajá. ¿Qué más? Desviación estándar, que sería 35. Esta desviación estándar, ¿de quién? ¿De la población o de la muestra? De la muestra sería. Ajá. Y el nivel de confianza también se da 95. 95%, sí. ¿Qué más? Profesora, disculpe que le interrumpa. Queda menos de Ajá. 1 minuto. Ok, vamos a cerrar y entramos nuevamente. Ok, regresamos acá.
Dijimos entonces que teníamos nuestro tamaño de la muestra, 15 personas, la desviación de la muestra, la media de la población, el nivel de confianza y falta un dato. Este dato, ¿qué es esto? Los 96 unidades sobre 100 mililitros. ¿Qué son? ¿Qué me están dando ahí en ese 96 U sobre 100 ml? Miren chicos, media, la media de la muestra. Dice, la muestra de 15 personas se obtuvo una media del 96 U sobre 100 mililitros. Entonces, conociendo los datos que ya tengo, vamos a redactar las hipótesis, el paso número 1. Entonces, ¿cuál es el valor de mi mu? La hipótesis nula, siempre es x igual a mu. ¿110, profesora? 110. Muy bien. Entonces, mi mu es de 110 unidades sobre 100 mililitros. ¿Cómo voy a redactar mi hipótesis alterna ahora? Para saber cómo redacto en la hipótesis alterna, tengo que saber qué me piden en el problema. ¿Cuál es la pregunta? Dice, desean saber si se pueden concluir que la media de la población de la cual provino esa muestra de determinaciones de amilasa en suero es distinta de 110. Entonces, ¿cuál va a ser mi hipótesis alterna? Distinta a 110. Exacto, Irán. Sí, es lo que me está indicando el enunciado. Distinta de 110. Ok, entonces es una prueba de hipótesis unilateral o bilateral. Bilateral. Bilateral, exactamente. ¿Cuál sería mi alfa? Mi nivel de significancia. 5%. 5%, exacto, 0,05. Bien, en el valor crítico, bueno, ya se lo soplé. Vamos a usar la variable de t, pero ¿por qué vamos a usar la variable t? A ver quién me dice. Porque habla de desviación estándar. La desviación estándar, porque hay una desviación estándar.
Eso fue lo que dijo Mabel. Es porque Correcto. no conocemos la varianza de la población. Exacto, Clarisa. No conocemos la varianza de la población. Entonces, como no me dieron la varianza de la población y es una muestra pequeña, entonces nos toca usar la variable de t. La variable de t, para calcular nuestra t crítica, necesitamos, recuerden que ella depende de los grados de libertad y en este caso, como es bilateral, va a ser alfa medio. ¿Ok? Entonces, si son 15 personas en la muestra, nuestros grados de libertad van a ser, ¿cuánto tengo de grado de libertad? 14. 14, exacto. Entonces nos dirigimos acá a la tabla y para buscar el valor crítico, entonces aquí en los grados de libertad me fijo donde dice 14, en esa fila voy a ver. Aquí sí en la tabla de T se los diferencia el nivel de significación para bilateral y para unilateral. Como estamos trabajando en bilateral, ¿sí? Nos vamos a fijar entonces en esta segunda fila. Si fuese unilateral, entonces ustedes miran acá arriba, ¿sí? Pero como no es el caso, es bilateral, vamos a buscar acá 0,05, que es el 5% de nivel de significancia. Entonces aquí bajamos hasta los grados de libertad 14 y el valor crítico es 2,145. ¿Ok? 2,145. Entonces eso es lo que voy a colocar acá en mi valor crítico. 2,145. ¿Sí? Hasta ahí todos lo vieron. Bien. Entonces ya tengo mi valor crítico. Ahora el paso que sigue es sacar el t calculado. Aquí tienen la ecuación y para t calculado necesitan entonces dividir x menos mu entre la desviación de la muestra entre raíz de n. Bien, entonces aquí vamos a comenzar. T calculado igual, ¿cuál es mi x? ¿Cuál sería mi valor de x? $96. Ajá, 96. Entonces sería 96 menos mu, que dijimos que eran 110, entre el valor de S o el de la desviación estándar. ¿Cuánto es la desviación estándar aquí? ¿35? Ajá, 35. Entre raíz de n, nuestra n es de 15, una muestra de 15 personas. Bien, ¿cuánto me da esta operación matemática?
Profesora, ese sobre 100 de 96 y de 35 no se le hace caso. ¿Cómo así? El sobre 100 de 96 y de 35 en los datos. Análisis sobre 100. No se le hace nada. No vale Ah, no, nada. te están indicando es que es sobre 100 mililitros. No, no influye en los cálculos. Ah, listo. Gracias. Esas son las unidades que estás utilizando. 96 U sobre 100 mililitros. A ver, ¿cuánto les dio? Menos 1,549. Ok, menos 1,549. Bien, entonces ya tenemos nuestro valor calculado. Perfecto. Entonces, vamos a tomar la decisión estadística. ¿Nuestro valor crítico es mayor o menor que el valor calculado? Aquí tenemos el valor crítico, 2,145, y nuestro valor calculado. A ver, el valor crítico, ¿es mayor o menor que el valor calculado? Es mayor. Es mayor. Entonces vamos a aceptar o rechazar la hipótesis nula. Se acepta. Exacto. Sí, entonces ustedes van a redactar aquí en forma completa. Se acepta la hipótesis nula porque el valor calculado es menor que el valor crítico. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos a redactar la conclusión. La conclusión siempre la redactamos en base a lo que nos está pidiendo el problema. En el problema dice, desean saber si se puede concluir que la media de la población de la cual provino la muestra de determinaciones de amilasa es distinta de 110. Entonces aquí, como aceptamos la hipótesis nula, estamos diciendo que es igual de 110. Entonces aquí en la conclusión vamos a redactar completo. La media de la concentración de amilasa en el suero de esta población es igual a 110. O pueden decir no es distinta de 110. ¿Sí? Ok. Entonces en la parte B del problema nos pregunta. Calcule el grado de significación y haga comentarios respecto a sus conclusiones. ¿Cómo se calcula la probabilidad en la tabla de T? Aquí es un poco diferente que la tabla de Z. En la tabla de Z ustedes ya saben cómo calcular las probabilidades. Aquí en la tabla de T nos vamos a fijar en nuestro valor calculado. 1,549. ¿Ok? 1,549. Ahora nos dirigimos a la tabla de T. Como nuestro grado de libertad son 14, entonces nos dirigimos aquí de una vez a esta fila donde están los grados de libertad 14 y recordar nuestro valor 1,549. Entonces aquí buscar en qué rango cae ese valor. ¿Sí? ¿En qué rango? ¿Entre cuáles valores cae ese dato que yo tengo?
1,549. Luz Vargas, a ver, nuestro dato, 1,549. ¿Entre qué rango de valores cae? Profe, sería entre 1,345 y 1,761. Exacto, está entre estos dos valores, ¿sí? Entonces, como está entre estos dos valores, yo me voy a fijar acá, ¿sí? Recuerden que estamos haciendo una prueba de hipótesis bilateral. Entonces, me fijo aquí en esta fila donde dice bilateral y cae en las dos primeras columnas. Entonces, mi probabilidad está entre estos dos niveles de significación, 0,2 y 0,1. ¿Ok? Entonces, eso es lo que voy a utilizar para mi probabilidad. Entonces, nos dirigimos acá en el Excel y mi probabilidad va a ser, dijimos que era de 0,1 a 0,2. ¿Ok? Entonces, ustedes redactan aquí en respuesta completa que la probabilidad de que la concentración media de amilasa en esta muestra que sea igual a lo especificado es mayor del 10% y menor del 20%. O pueden decir, está en el rango del 10 al 20%. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que la concentración media de amilasa en esta muestra sea igual a lo especificado está en un rango de 10 a 20%. O también pueden decir mayor del 10% y menor del 20%. ¿Se comprendió esta parte? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Profesora, ¿por qué quedaron los signos así? Porque va de 10% de 0,1 al 0,2. Estás en un rango. Y en los rangos siempre se pone menor. Ajá, de 0,1. Es que lo que te está diciendo es aquí es que P va a ser mayor de 0,1 y menor de 0,2. Ah, ya entendí. Gracias, profe. Ok. ¿Sí? A ver, ¿quién más tiene preguntas, dudas? Entonces ya vimos cómo utilizar la variable de z y cómo utilizar la variable de t. ¿Sí? Recuerden siempre identificar si están usando una prueba de hipótesis bilateral o unilateral, porque eso les puede cambiar su valor crítico. Y si les cambia su valor crítico, entonces cambia todo lo que es la decisión, la conclusión, su valor de P. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. La pregunta C es bastante teórica, ustedes entonces la van a contestar en casa, se las dejo de tarea. Bien, entonces tienen de tarea el problema número 3 de la práctica y los 5 problemas de la tarea. Entonces lo van a desarrollar, completan su informe del taller y lo suben al Classroom. Tienen hasta la próxima semana para entregar. A ustedes les corresponde su fecha límite jueves. Entonces, lo otro que les quería conversar, muchachos, sí, que a partir de la próxima semana
vamos a tener clases asincrónicas. Es decir, que en nuestros horarios de talleres no nos vamos a estar conectando por vía Zoom. Les vamos a estar subiendo igualmente las guías de los talleres en el Classroom y se les va a subir los videos explicativos para que ustedes puedan guiarse con ellos y desarrollar los problemas. ¿Sí? Esto es debido a raíz de una reunión que se nos realizó hace poco, donde se nos indicaba que ustedes la próxima semana van a empezar clases presenciales con algunos profesores. Entonces, por eso vamos a tener que tomar clases asincrónicas. Entonces, de parte de nuestra asignatura, en evaluación no vamos a tener clases presenciales por este semestre, a menos que se nos comunique algún cambio a última hora. Pero por ahora vamos a mantenernos en vía asincrónica. Creo que ustedes tienen 4 semanas de clases presenciales con algunos profesores. Entonces, la última semana de clases sí nos vamos a ver vía sincrónica, ¿sí? Nos vamos a estar conectando entonces a Zoom la última semana. A menos que haya un cambio a última hora, cambios fortuitos que siempre pueden haber. Igualmente, cualquier cosa se les va a comunicar en las notificaciones de Classroom para que estén pendientes a eso, ¿sí? A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí de cómo van a entregar los talleres de las clases asincrónicas? Diga. Profesora, una consulta. Usted subió el taller, la guía del taller 9 y 10. Entonces, ahí mismo le entregaríamos el taller 9 y usted habilitaría alguna sesión para subir el taller 10. Ah, sí, se los puedo habilitar. Sí. Se los subí juntos porque ambos son pruebas de hipótesis. Pero sí tienen razón. Entonces ahí ustedes se los voy a compartir para que lo vean. Así está aquí. Entonces, aquí ustedes van a entregar el taller 9 y después yo les habilito entonces acá para que entreguen el taller 10. ¿Sí? Igualmente van a tener una semana para que lo desarrollen. El taller 10 lo damos la otra semana y lo suben la siguiente semana. ¿Ok? Siempre van a tener igualmente una semana para desarrollarlo. Entonces, cualquier pregunta me escriben en el Classroom o al correo, porque como va a ser vía sincrónica, pues sé que les van a surgir dudas. Entonces, si no hay más preguntas, entonces quedamos hasta aquí, muchachos. Que tengan una muy bonita semana. ¿Sí? Profesora, otra pregunta y ya. Y Ajá, disculpe, diga. ¿usted de casualidad ya devolvió los talleres con el calificado? Le pregunto porque vi que usted nos hizo algunas observaciones, pero no sé si será que usted lo devolvió con la calificación y es a mí que no me aparece. No, es correcto lo que dicen. No les he devuelto las calificaciones. Lo que hice fue tratar de revisar todos los talleres que pudiera para que ustedes le echaran un ojo antes de realizar su parcial. Porque sí me importaba mucho que ustedes lo revisaran antes de hacer el parcial y saber qué errores tuvieron y que los corrijan para que no los cometieran entonces en el parcial. Todavía no los he terminado de calificar, así que cuando los termine de calificar les subo y les devuelvo las notas a todos. Ah, entiendo, profesora. Muchas gracias. Que tenga buen día y cuídese. Ok, igualmente chicos. Profesora, recuerda que usted me había dicho que me había hecho unas correcciones en el taller 5, si no me equivoco, de los signos. ¿Dónde me aparece? Es que lo busqué e incluso lo puse en vista previa y no me sale tampoco los comentarios. ¿En qué parte están? Del taller 5, Mabel. Sí, creo que. Déjame buscar. Dame un momentito.
Era de las probabilidades. Sí, profe. El que era, ajá, de los signos. En los signos tenemos corregido. Ok. ¿Puedo compartir la imagen que me enviaste? Con ello te explico entonces. Sí, profe. Bien, nos piden encontrar valores dentro de un rango y este es el rango que me da, de 0,5 a 1,76, ¿sí? Entonces, importante que ustedes hagan un bosquejo. Con ese bosquejo de la distribución normal, ustedes entonces se dan cuenta de lo que les piden. Vamos a imaginar que ese rango está, ay, me salió un poco virachueco. Ahora sí. Supongamos que este es el rango que me piden, ¿sí? Entonces, lo primero que debo hacer es calcular la probabilidad de 1,76 a la izquierda, ¿sí? Eso fue lo que calculaste aquí. Está muy bien. Ese lo obtienes directamente de la tabla. Ahora, a eso que calculaste, 1,76, le tienes que restar de aquí, de 0,5 a la izquierda, para poder que tú obtengas el rango, la probabilidad de este rango que tú quieres, ¿sí? Entonces, ahora mira, fíjate en las flechas que tú tienes. Te piden la probabilidad para z menor de 0,5, ¿sí? De aquí para allá. Por eso, entonces, se invirtieron. Ah, no, aquí no se invirtió, están bien, ¿sí? ¿Cuál era tu duda? ¿Que por qué este signo se mantenía así? Era porque arriba dice 0,5 es menor a z, o sea, z es mayor a 0,5. Entonces acá queda z menor a 0,5. Ajá, pero sí te diste cuenta por qué ahora es menor, porque estamos tomando de 0,5 hacia la izquierda. Eso es lo que le tienes que restar, ¿sí? Pero ¿por qué cambian los signos? Porque arriba dice z mayor y abajo queda menos z menor a 0,5. Ok, vamos a explicártelo acá con... Si yo dijese que fuese el rango mayor de z mayor a 0,5, o sea, hacia la derecha, ¿sí? Y menor de 1,76, de aquí hacia la izquierda, ¿ok? Entonces, este es el rango que me están dando, pero para yo poder sacar ese rango, necesito calcular uno primero. Voy a calcular el de 1,76 hacia la izquierda, pero yo no puedo calcular de 0,5 hacia la derecha porque eso no es lo que le tengo que restar, ¿sí? Si yo calculé la probabilidad aquí de 1,76 hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, a eso yo le tengo que restar es el 0,5 hacia la izquierda para que me quede entonces esta probabilidad de este rango aquí. No sé si me expliqué. Porque si no le cambias el signo, estás indicando que vas a sacar de aquí hacia allá. No sé si ahora lo viste mejor o está. Sí, profe, un poquito más claro. Gracias. Pero profe, yo me refería al mismo taller que de los comentarios que usted dice que nos dejó para corregirnos, que a mí no me sale. Pero gracias por aclararme la duda. No le salen los comentarios. Mm. Qué raro. ¿Quién fue el coordinador que lo envió? Yo, El 5. Vamos a buscar aquí, a ver.
Ajá, dígame. Sí, yo les voy a, ajá, sí, yo les voy a grabar. Eh, sí, no se preocupen, yo les voy a subir entonces los videos explicativos. Les voy a, por ejemplo, así como hacemos en las clases en Zoom, les voy a explicar unos 2 problemas de la práctica para que ustedes se guíen con eso y entonces desarrollan luego los restantes problemas. Mabel, te voy a mostrar aquí, bueno, no sé si es que estos son los comentarios que yo les dejé en cada uno de los problemas para que los verificaran. En el mismo documento se los dejé para que ustedes vean cuáles son los problemas que tenían que revisar. Aquí, por ejemplo, esto. Sí, qué raro que no les salga. Y efectivamente sí tenían algunas confusiones con los signos. Entonces no lo pueden ver. Los demás pudieron revisar El mismo sus... documento era que no nos aparecía, pero sí nos apareció que en el comentario aparte, pues fuera en privado, de que usted nos había corregido. Qué raro. Sí, Creo que yo sí. voy a entrar de nuevo a fijarme. Ya. Sí, revísenlo por favor. Los demás sí pudieron ver las correcciones que se les dejó.